El Real Oviedo acorrala a Javier Tebas aprovechando un precedente de esta misma temporada cuando el Real Madrid pidió aplazar el primer partido de liga y la propia liga le dijo que no tenía competencias para hacerlo. Os hablo evidentemente del Rayo Oviedo del fin de semana que se suspendió por el mal estado del terreno de juego, con todo el mundo de toda la gente de Oviedo ya en Vallecas, tal, va a dar que hablar, va a acabar en los juzgados seguramente esta historia. Hubo cena de conjura en el Real Madrid y ya sabéis lo que quiere decir eso, que la temporada casi que termina ahí, porque si ya estamos con cenas de conjura en el mes de febrero es que nos agarramos a cualquier cosa. La oposición ataca a Laporta por el nuevo Palau Blaugrana y ridículo espantoso de Onda Cero aprovechando unas declaraciones de Gerard López sobre los informes arbitrales del hijo de Negreira. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Miércoles 11 de diciembre. Madre mía, así están las cabezas, claro. Luego yo, y como no edito, pues voy a quedar como 11 de diciembre. O sea, yo ya dije que hasta marzo iba a estar equivocándome con el tema de la fecha. Y es que ya digo, ya no es que diga 2025, ya digo que es diciembre. O sea, a mí ya me da igual todo, evidentemente. Esta es la realidad. No soy el lápiz más afilado del estuche y luego voy dando lecciones a los demás. Soy un fraude de ley y hay que asumirlo. Pero es miércoles 11 de febrero, que os lo habíais querido, del año 2026 y vamos con un análisis de portadas en el que tenemos un poquito de todo. Tenemos un poquito de lío con la liga, lo habitual. Tenemos un ridículo de Onda Cero en el caso Negreira, ahora lo vais a ver. Tenemos cena de conjura del Real Madrid, tenemos movida en las elecciones, en la carrera electoral para presidir el Fútbol Club Barcelona, o sea que ya te digo que hay un poquito de todo, hay cositas que comentar. Ayer, por cierto, empató el Manchester United, nos quedamos sin el corte de pelo más esperado de la historia del fútbol. De hecho, el partido fue malo con ganas, pero malo a rabiar. El partido entre West Ham y Manchester United. Se adelantó el West Ham ya en la segunda parte. Parecía que el Manchester United iba a perder. Empató Sesco con un bonito gol en el minuto 93. Pero es que lo mejor de todo es que, nada, justo en la última jugada del partido, el Manchester United tuvo una opción muy clara para ganarlo y estábamos todos expectantes. De hecho, el chaval este del Manchester United que prometió cortarse el pelo el día que el Manchester United ganara 5 partidos seguidos, estaba en un directo en su canal de Kick, creo que era, con 100 y pico mil personas viéndolo. Imagínate el dineral que habrá trincado ese paisano, que es aficionado del Manchester United, le habrá jodido el hecho de no ganar ese partido, por aquello de que está en la lucha por entrar en la Champions, pero a su vez estará pensando en el dineral que va a seguir ganando. Porque esto es mínimo otros 5 partidos ganando pasta e intentando agarrarse a alguna marca que le pueda patrocinar el corte de pelo que algún día, digo yo, que llegará. Algún día el Manchester United ganará 5 partidos seguidos. De momento no va a poder ser, habrá que esperar unas cuantas semanas. Atentos a esto de Radio Estadio en Onda Cero. Luego nos preguntaremos por qué nadie escucha Radio Estadio de Onda Cero, evidentemente. Gerard López, con un emoji de una bomba y un emoji de una explosión, todo muy juvenil, adolescente, todo muy ¡guau! Lo que ha dicho Gerard López, qué barbaridad, por favor. Gerard López desmonta la versión de Luis Enrique y Valverde en el caso Negreira. Recibía informes, dice Gerard, del hijo de Negreira que me eran súper útiles. Repito, luego que no nos escucha nadie. Luego que la gente solo escucha Cadena Cope, Cadena Ser y se viene a YouTube por si hay alguien en directo, como por ejemplo La Pizarra los lunes, que le quita varios miles de seguidores a Onda Cero seguramente. Claro, es que ¿por dónde empiezo? Empiezo por el momento en el que no son capaces de borrar esto.
Empiezo por el momento en el que ellos no se están dando cuenta del ridículo que están haciendo y no modifican un poco, aunque sea el tuit, que los informes del hijo, lo repito, los informes del hijo de Negreira aquí no tienen valor alguno. Que el problema, la historia es sobre los informes inexistentes del padre, que aquí no había problemas con pagarle al hijo. Si al hijo de Negreira le han pagado hasta árbitros, imagínate. Aquí lo que se está juzgando y lo que se está investigando son los pagos al padre. Por una cosa muy fácil, queridos amigos de Onda Cero. Porque el padre era el vicepresidente de los árbitros y el hijo, pues es el hijo del vicepresidente de los árbitros. Que ya ves tú qué me estáis contando. O sea, es que es de una bajeza. Pero ya es, aparte de bajeza, es vagancia. Vagancia. O sea, para empezar, las redes sociales de Onda Cero las tiene que llevar alguien de 75 años por lo menos, porque no se pueden llevar peor y parecen ancladas, o sea, yo qué sé, parece que el afilador falta. Falta el afilador en Onda Cero. Que llega ahí uno silbando y diga, ¡el afilador! ¡El afilador! En esa época está Onda Cero todavía, porque de verdad, qué manera de llevar las redes sociales de la radio y sobre todo de Radio Estadio, etcétera, etcétera. Pero luego lo de en qué momento desmiente Gerard López las declaraciones en sede judicial de Ernesto Valverde y de Luis Enrique. Si Ernesto Valverde y Luis Enrique lo que dicen es que ellos no tuvieron ningún informe de Negreira, que no llegaron los informes, los supuestos informes de Negreira al primer equipo, que eso nunca existió. Gerard López te habla del hijo de Negreira, que yo no sé Gerard López dónde estaba, en segunda B o algo así, te dice que le fueron súper útiles, también Gerard López estará metido de mierda hasta arriba, y te llega Onda Cero y dice, mira, lo desmiente Gerard López, a tomar por caso el caso Negreira, archivado, tal, no, es que de verdad. El afilador, esto es una cosa que no hay por dónde cogerla, repito, luego llegará Onda Cero y dirá, ¿por qué nadie nos escucha? ¿Por qué? ¿Por qué no escucháis, Onda Cero? ¿Qué estamos haciendo mal? Todo lo estáis haciendo mal. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. Fiesta grande. Athletic Club, Real Sociedad a las 9 de la noche. Un apasionante derbi vasco abre las semifinales de la Copa del Rey. La historia del Athletic Club contra el efecto Mataracho. Padilla volverá a ser el meta rojiblanco. Muchas bajas en la Real. Abajo, conjura nocturna en el Real Madrid. La plantilla se reúne en una cena antes de las 2 semanas decisivas. Champions femenina de lujo en París. Un Real Madrid de gala persigue un paso gigante hacia los cuartos de final del torneo. Y ya por último, Laporta arenga a la plantilla culé en su último encuentro antes de las elecciones. Y en el diario Marca, cumbre, Arbeloa, Carvajal. Entrenador y capitán hablaron ayer en Valdebebas. El encuentro transcurrió de forma cordial para acabar con el revuelo. El lateral había mostrado su malestar por su rol de las últimas semanas. Añaden que la plantilla se conjura en una cena. Arriba, semifinalísima en San Mamés, el Athletic con Nico, pero sin Sancet, recibe a una Real lanzada con Rino Mataracho. A la izquierda, Laporta se despidió de la plantilla. Rafinha se pierde la cita del Metropolitano, partido que se jugará mañana. Samu Omorodion se rompe y dice adiós al Mundial. Y ya a la derecha, Vallecas sigue en el aire. Mañana se sabrá el campo del Rayo Atlético de Madrid de la próxima jornada de Liga. Es que es una chapuza lo de la Liga. Vallecas resulta que ahora ya no sabemos si se va a poder jugar un partido ahí o no. El otro día se iba a jugar, te diste cuenta 3 horas antes de que no se podía jugar. Ahora están con esas. Es posible que al Rayo le tenga que dejar el estadio el Leganés, por ejemplo, para ir a jugar a Butarque ese partido contra el Atlético de Madrid. Y claro, o sea, es toda una chapuza impresionante y habla muy mal del producto en general, de lo devaluada que está la Liga de Tebas
que hay gente que se entretiene mucho, y yo de hecho hago vídeos sobre esto, digo que se entretiene mucho con el tema de, no, es que hay poco dinero, los clubes gastan pocos, el talento, tal, y es verdad, hay que hablar de eso, pero luego es que el producto en sí no hay por dónde cogerlo. El tema de la realización de las televisiones, cómo te están robando repeticiones de jugadas conflictivas dependiendo de quién sea el equipo que está jugando. Ahora, algún tema de infraestructuras. ¿No se supone que llegó CVC al fútbol español y había un dinero destinado para infraestructuras? Es verdad que el Rayo no quiso ese dinero. Luego está el tema de, bueno, la suspensión de partidos, pues por una cosa, por la otra, porque si viene un temporal, yo entiendo que tú tengas que suspender un partido. Yo lo entiendo. Hay que velar por la seguridad de la gente también y porque, bueno, si hay un aviso de alerta roja, alerta naranja, tal, pues mejor quédate en tu casa, ya jugaremos el partido otro día. Yo esta parte la entiendo, pero esto en este país hay un día que no se puede suspender o no se puede aplazar un partido pidiendo un club descanso como el Real Madrid, estando Osasuna de acuerdo, que era el rival del Real Madrid, no se suspende, no se aplaza porque a la Liga lo de la Real gana, luego la Liga, sin consultar con el resto de clubes, te quiere llevar un Villarreal-Barça a Miami porque sale de los santísimos cojins y ahora resulta que el Rayo Oviedo se iba a jugar, la plantilla del Rayo se queja el viernes del estado del césped y de lo mal que trabajan en esa institución, la Liga no le hace ni caso, pero al día siguiente se da cuenta de la Liga de que no se puede jugar en Vallecas. El Oviedo, ya desplazado, con miles de aficionados llegados desde Asturias, ya allí, dice, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Y cuál es la última? Bueno, pues que el Oviedo sigue peleando por lo sucedido el pasado sábado en Vallecas, o lo sucedido en la Liga, como lo queráis ver, porque esto va mucho más allá del aplazamiento de un partido. Lo tenéis en la cadena SER. El Real Oviedo alega que la Liga se declaró incompetente para aplazar partidos esta misma temporada. Ponen como ejemplo el Real Madrid-Osasuna de la primera jornada. La cadena SER, a través de Antón Meana, ha tenido acceso al recurso presentado por el Real Oviedo tras la suspensión del partido de este sábado, que tendría que haberlos enfrentado al Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas y se aplazó a última hora. Decisión de la Liga mediante por el mal estado en el que se encontraba el césped recién plantado por el club madrileño. La clave de dicho recurso reside en que, en parte de sus alegaciones, el club asturiano explica que esta misma temporada el Real Madrid ya le pidió a la Liga el aplazamiento de otro partido. Se trataba de la primera jornada ante Osasuna y el club blanco alegaba no haber tenido el descanso suficiente tras participar en el Mundial de Clubes de Estados Unidos. Hay que recordar que los de Xabi Alonso llegaron hasta las semifinales donde cayeron ante el PSG. En aquella ocasión, Raúl Ojeda, responsable de competiciones de la Liga, respondió al club blanco por medio de una carta a Emilio Butragueño. En ella le explicaba literalmente que ni la Liga, ni su dirección de competiciones, ni ninguno de los órganos internos o su presidente tienen ninguna competencia para acordar los aplazamientos de partidos oficiales incluidos en el calendario acordado. Es más, el Oviedo recalca de ese escrito de respuesta que cualquier decisión que pudiese tomar la Liga a la hora de aplazar un partido supondría una extralimitación de sus funciones y podría conllevar consecuencias por vulnerar el campo normativo vigente. Es decir, la Liga, en el caso del Real Madrid, era plenamente consciente de que no podía tomar la decisión de aplazar un encuentro y que de hacerlo podría meterse en problemas jurídicos. En aquella respuesta al Club Blanco durante el mes de agosto, la Liga también refirió que esa decisión corresponde al órgano federativo competente, el juez único de competición. Por todo esto, el Oviedo se pregunta cómo es posible que la competición sostuviera eso hace unos meses y que ahora, en febrero, tenga la potestad para suspender y aplazar el partido en Vallecas. Por todo ello, el Club Carballón lo considera una ilegalidad flagrante, pero empiezan a resignarse con que el partido finalmente se jugará y no se lo darán como ganado por la vía judicial. A pesar de que la Liga publicó este domingo un comunicado detallando que las competencias de este tipo de aplazamientos son responsabilidad de las ligas organizadoras, el Oviedo es consciente de este caso y considera que no es incompatible con su reclamación. En el escrito, la Liga detallaba que el pasado mes de diciembre la Audiencia Nacional anuló varios apartados de los estatutos de la Federación y ratificó que estas competencias eran de la Liga en aquellas competiciones que organiza, como es el caso del
campeonato nacional. Bueno, pues ahora veremos por dónde va todo esto. El Oviedo se resigna, pero va a seguir luchando y seguramente lo lleve por la vía ordinaria a ver cómo acaba todo. Tiene parte de razón. La Liga aquel día le dice al Real Madrid: yo no tengo competencia para aplazar este partido. No puedo hacerlo, no está dentro de mi tal. Y ahora la Liga sí que lo puede hacer. El Rayo Oviedo, porque el Rayo Oviedo no viene enmarcado en el terreno de es que hubo un temporal, las condiciones climatológicas, etcétera, etcétera, que ahí, por ejemplo, en Andalucía sí que hubo que aplazar varios partidos porque las condiciones meteorológicas eran las que eran, era una situación extrema y había que aplazarlo. Lo del Rayo Oviedo es porque hay un club que tenía el estado del césped, vamos, descuidado no, lo siguiente, que se sabía desde días antes porque se plantó a última hora de la semana y la Liga no hizo nada, no avisó con antelación, no llevó el caso al juez único de competición, no cogió y le dijo al Rayo: búscame un plan B para poder celebrar este partido, simplemente lo avisó 3 horas antes del encuentro, lo cual, pues es una chapuza más en la Liga Amazon de Tebas y Negreira. La habéis visto en portada. Hoy, ayer, hubo cena de conjura. El Real Madrid se conjura en una cena que invitan, o sea, pagaron, entiendo yo, Vinicius y Mbappé. Los jugadores del Real Madrid celebraron una cena de conjura para encarar la recta final de la temporada. A la reunión de este martes acudieron todos los futbolistas de la primera plantilla, sin excepción, también los lesionados Militao, Rodrigo y Bellingham. A la cena invitaron Vinicius y Mbappé, socios del lugar de la convocatoria. El brasileño fue el que desveló la cita subiendo a sus redes una foto en la que se puede ver a los 24 jugadores madridistas. El Lunin fue el primero en marcharse a eso de las 11 de la noche, justo junto a Rüdiger, Arda Güler y Mendy. Poco más tarde, a las 11:30, Fede Valverde y Militao se marcharon de la cena. Fran García, minutos más tarde, Mastantuono, Brahim y Gonzalo cerca de la medianoche. Luego, a la 1 de la madrugada, Camavinga. A la 1:15, Álava. Rodrigo y Hausen a la 1:18. Vinicius a la 1:30. Mbappé a la 1:30 también. Courtois a la 1:30. Carvajal casi a las 2 de la mañana, al igual que Tchouaméni. Y Álvaro Carreras. Asencio, dicen por aquí, fue el último en marcharse casi a las 3 de la madrugada. Recordad que tienen entrenamiento a las 11. A ver cómo gestionamos esto. Sin echarnos las manos a la cabeza, pero entendiendo que esto es lo que nos toca vivir. No lo han ocultado, ¿eh? Ellos se han ido a una cena y no lo han ocultado. No es decir, hostia, les han pillado, madre mía. No, ellos no lo han ocultado. Subió Vinicius una foto, estuvieron en una cena de conjura. Ya sabéis, los que me seguís en el canal, cuando hay cena de conjura, malo. Malo, malo, malo. Porque ya estamos con que, bueno, venga, vamos a reunirnos todos, vamos a tal, malo. Ahora, es muy importante el descanso en un futbolista. Sé que esto a algunos le va a sonar un poco carca, quillo, hay que evolucionar, tal. Sí, a mí que vayan de cena me parece hasta bien. O sea, que salgan de casa, no van a estar todo el día metidos en casa, no van a ir del entrenamiento a casa y de casa al entrenamiento. Pero, hombre, que hay alguno que ayer se fue a casa a las 3 de la mañana. En lo que llegas, te quitas, te pones no sé qué, a las 4. Si tienes que salir de bateo, vas a las 9. Hemos dormido poco menos de 5 horas. Esto puede parecer una tontería, de verdad, puede parecer una tontería, ¿eh? Y la gente puede decir que yo estás diciendo gilipolleces. Pero en un futbolista de élite, tan importante es el trabajo y el entrenamiento como el descanso. Y cuando tú duermes 4 horitas, porque te has ido de cena, pues ese descanso ya está un poco deteriorado. Yo creo que estas cosas deberían cuidarlas más. Que se podía hacer la cena, se podía hacer la cena y a las 12 de la noche todos en casa. Que yo no soy aquí, yo no quiero ir aquí del abuelete, venga, meteros todos en casita, venga, todos. No, sí, no hay que controlar a los chavales. Sí, los del Madrid se van de cena y también los del Barça, los del Atlético de Madrid, todos los jugadores del mundo se van de cena y alguno luego alarga la cena un poco más, tal. Esto ha pasado, sigue pasando y seguirá pasando, ganes, empates o pierdas. Pero, coño, si además lo has subido a tus redes sociales, si todo el mundo está enterado de que vas a hacer una comida en un restaurante o una cena en un restaurante, que sabes que a la media hora vas a tener a toda la prensa esperando en la puerta para controlar precisamente a qué hora te vas o te dejas de ir, cómo sales del restaurante, cómo dejas de salir. Coño, cenad, os vais a casa y ya otro día os lo montáis de tal manera que no os vea nadie. Que ya sabemos que salir sale todo el mundo. Pero, joder, que es que el que más pronto, los que se fueron a las 11 y pico, bien. Los que se fueron a las 12 y pico, bien. Incluso te diría,
El que se fue casi a la 1, ya vas un poco al límite para descansar como Dios manda. Ya los que se fueron a las 2 o las 3, pues nada, chico, pues para adelante. Esto es el Real Madrid, luego pasa lo que pasa y la cena de conjura, pues no sé de qué hablaron. La verdad, no sé de qué estarían hablando. Creo que no fue el cuerpo técnico, es decir, fue una invitación solo para los jugadores. Cuerpo técnico no estaría. Sí que estuvo Carvajal, evidentemente, que sale en la propia foto. Lo digo porque Carvajal se reunió con Arbeloa en la mañana de ayer. Hablaron un poco de la situación. Yo entiendo que Carvajal le pediría explicaciones a Álvaro Arbeloa y que Álvaro Arbeloa se las daría. Y le diría, oye, mira, pues no te vemos como para disputar X minutos, todavía te falta un poquito, necesitamos ir sacando puntos, partidos, cuando estés te daremos minutos, no te preocupes, lo vamos a ver. Yo creo que este sábado concretamente ante la Real Sociedad, creo que Carvajal sí que va a tener minutos en el Bernabéu, porque el Real Madrid hará algún tipo de rotación pensando también en el Benfica la semana que viene. Y bueno, dentro de lo que cabe, me parece hasta bien que haya un cara a cara, ¿no? En este sentido. Porque en el mundo del fútbol, ya no solo en el Real Madrid, sino en general, se lleva mucho el tema de las filtraciones. El entorno de Carvajal filtra una cosa, el entorno de Arbeloa filtra otra. Mira, nos sentamos, hablamos a la cara, nos decimos lo que no tengamos que decir e intentamos acercar posturas y arreglar la situación si es que hay algo que arreglar o si es que tú me tienes que explicar algo o tú me tienes que escuchar. Creo que esa es la postura correcta. Yo aquí en este tipo de casos celebro siempre que el jugador y el entrenador o los jugadores o el presidente y tal se sienten, hablen y arreglen las cosas. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Entrevista a Ronald Araujo, que se confiesa. Llevaba 1 año y medio con ansiedad, que se volvió depresión y estaba jugando así. Mi mujer estaba con el móvil y le cambió la cara. Están deseando la muerte a nuestras hijas, me dijo. Lo peor ya pasó. Ya toqué fondo. Estoy preparado y con ganas de afrontar lo que viene. Añaden que Laporta se despidió ayer de la plantilla y la oposición denuncia que es una irregularidad. Lai Alexandri, que se rompió el cruzado, pasa por el quirófano y causará baja entre 10 meses y 1 año. Y ya abajo, Athletic Club Real Sociedad a las 9 de la noche. Derbi vasco como una catedral en San Mamés. Y ya por último, Juegos Olímpicos de Invierno. Claevo ya suma 7 oros a 1 del récord histórico. Y en el diario Sport, entrevista a Deco. Vine por el proyecto de Laporta. Si no sigue, seguramente esto cambiará y yo no seguiré. Lo de Araujo es para quitarse el sombrero. Tuvo el coraje de decir, no estoy bien. Tenía un pacto con el agente de Dro para cuando cumpliera 18, pero las cosas se precipitaron. Arriba, la hora de la verdad para Carlos Sainz y Fernando Alonso en los tests de Bahrein de Fórmula 1. Abajo, Derbi vasco para arrancar las semifinales de la Copa del Rey. El nuevo Palau levanta ampollas entre la oposición a Laporta. Ahora tratamos este tema. Y ya por último, el Girona ya tiene sustituto para Ter Stegen. Rubén Blanco llega libre al conjunto catalán. Bueno, pues ahí tenéis las portadas. Una entrevista a Araujo en un lado, una entrevista a Deco en el otro. Lo de Araujo, bueno, yo en los temas de salud mental intento ser bastante cauteloso. Siempre digo que conviene no frivolizar con estos temas porque hay gente que lo ha pasado muy mal. Yo lo pasé bastante mal. Hay gente que lo ha pasado mucho peor que yo porque en los temas de salud mental es como hay una especie de escalas también, ¿no? Y yo te diría que la escala más grande puede llegar a ser la depresión, donde incluso hay gente que valora el suicidio como una opción de terminar con todo eso, y eso ya es un caso extremo. Yo por suerte no llegué a eso, mi tema de salud mental fue el que fue. Por eso digo que yo lo de frivolizar con esto nunca me ha gustado, y lo de cada vez que te va un poco mal en el trabajo, tal, te escudes en la salud mental, a mí no me gusta. Pero bueno, es verdad que Ronald Araujo no solo lo puso como excusa, por así decirlo, sino que luego él tuvo que parar. Cuando un futbolista ya tiene que parar, pero tiene que parar ya no en el sentido de no jugar, sino directamente Ronald Araujo pidió tiempo, no fue a los entrenamientos, hizo un viaje en el que yo creo pues, que él intentó amueblar otra vez las cositas en su cabeza. Lo único, a su mujer le diría que por desgracia las redes sociales son así y que un futbolista de élite, por desgracia también, debe estar acostumbrado a eso. A lo de las amenazas, a lo de tus hijos, tal. Es una desgracia, es una vergüenza. Yo aquí no voy a defender jamás a los usuarios de redes sociales.
Creo que hay gente muy mala en redes sociales, creo que hay gente infeliz, creo que hay gente que vive más preocupada por odiar que por otra cosa, pero es lo que nos toca vivir, por desgracia, repito. Y el que no esté preparado para eso, se tendrá que cerrar las redes sociales. Yo lo hice, yo me fui de Twitter, porque no estaba preparado. Y fue una decisión que en su momento me costó. Luego lo llevé bastante bien, la verdad, porque además aquí hay que entender una cosa. Los que somos activos en redes sociales, o éramos, el hate es diario. Los insultos eran diarios. Un Araujo, un jugador de fútbol, pues bueno, tendrá sus historias, pero como no tuitean, apenas suben nada, el hate se concentra en los días de partido. Claro, ¿qué pasa? Que los días de partido, el hate que puede recibir un jugador de fútbol que lo haga mal es infinitamente superior al que puedo recibir yo o un paisano parecido a mí en cuanto a relevancia, tal. Pero yo llevo un momento en el que entendí que a mí las redes sociales no me aportaban nada. Repito, el tema de Twitter, tuitear y tal, porque ya había algún desalmado tirando el nombre de mi hija y tal, y yo ahí dije, mira, a mí esto no me compensa porque me hace daño. Entonces yo creo que los jugadores aquí, una de dos, o dejas las redes sociales a alguien de comunicación que te lo lleve y las desinstalas luego de tu teléfono, del teléfono de tu mujer, de tus hijos, tal, para que nadie se entere de nada, o directamente no te abras una. El problema que esta gente se tiene que abrir redes sociales porque el tema de la comunicación y del acercamiento a la gente es muy, muy, muy importante. Perdón por la chapa, que no viene a cuento de lo que quería hablar, pero bueno, hay cosas que siempre viene bien comentar. Esto y acabamos. El No Palau ya levanta ampollas. Es una mentira. Tras desvelar Sport el nuevo proyecto del Nou Palau que debe arrancar las obras en 2027, los precandidatos a la presidencia del Barça han puesto un grito en el cielo al considerar inviable su ejecución. El gran debe del club, dicen en este segundo párrafo, es contar con un Palau Blaugrana acorde a lo que requiere el conjunto azulgrana para afrontar el futuro y la mejor competición. El actual ha sido una instalación mágica que ha sido testigo de grandes días y que ha llevado en volandas a las secciones de multitud o en multitud de ocasiones. Fue construido en 1971 y remodelado en 1994. Y la instalación, comentan, está obsoleta pese a los lavados de cara, por lo que el club necesita una nueva, más amplia, moderna y funcional. Te hablan de cómo será el nuevo Palau, de cómo lo está intentando desarrollar Joan Laporta, pero todo ha quedado aparcado justo antes del nuevo proceso electoral. Marc Siria habla de una mentira más de Laporta en este sentido. El Palau Blaugrana está sin financiación y nos han anunciado varias veces que ponían la primera piedra. Vale ya de mentiras. Los socios del Barça ya somos adultos. Vamos a presentar un proyecto para el Palau realista, que se pueda ejecutar desde el primer momento y con gente reputada que va a ser una referencia en Europa. Lo que ha ocurrido con ese anuncio es una mentira más del mandato de Laporta y el Barça necesita un cambio. Xavier Vilajoana dice que es una falta de respeto al socio y al proyecto, es puramente electoral. Y dice que Laporta, el hecho de que Laporta filtre a los medios un supuesto proyecto del Palau Blaugrana es una evidencia de la prioridad que le da el proyecto, que es ninguna, y que se filtre además una cifra de 300 millones de euros por el proyecto como ganga, cuando el presupuesto inicial era de 90. Es una muestra más de las inflaciones de Laporta, es decir, inicialmente se hablaba de 90 millones de euros, ahora ya hablan de 300. ¿Qué pasa con los 200 kilos que hay por ahí volando? Víctor Font directamente dice que el Nou Palau no tiene financiación y bueno, pues así bajan las aguas en el proceso electoral del Barça, de las elecciones, de la presidencia. Ya os lo dije aquí, va a arrasar Laporta, pero nos vamos a divertir con el proceso, porque van a empezar a tirar mierda, nos van a empezar a contar cosas y hoy descubrimos que ya se está filtrando que Laporta necesita una financiación de 300 millones para el Palau y desde la oposición hay alguno que dice esa financiación no existe y hay otro que dice, pero si la cifra era 90 millones, ¿de dónde te sacas tú los 300? ¿Qué pasa con los 210 restantes? ¿A qué bolsillos van a ir? Va a haber jaleo, nos vamos a enterar de muchas cosas en este proceso electoral. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.